El velero se partió por la mitad como si fuera una ramita seca. El sonido fue un chasquido terrible que corté el rugido de la tormenta, y en ese instante supe que todo había terminado. El agua entraba por todas partes, negra y furiosa, mientras mis 3 hijos gritaban mi nombre. Luis intentaba sostener a Diego, que apenas tenía 5 años y ya no podía agarrarse de nada. Mariana se aferraba al mástil roto con las manos ensangrentadas. Yo tenía que elegir: salvar el bote salvavidas o salvar a mis hijos primero. No había tiempo para ambas cosas. La ola siguiente nos tragó a todos. Bajo el agua, en esa oscuridad absoluta, sentí el pequeño cuerpo de Diego separarse de mis brazos. Pataleé desesperada, sin saber dónde estaba arriba o abajo, hasta que mis pulmones estaban a punto de explotar. Cuando finalmente salí a la superficie, tosiendo agua salada y sangre, lo primero que vi fue la balsa inflable flotando a pocos metros. Lo segundo fue a Diego, inconsciente, flotando boca abajo. No recuerdo cómo llegué hasta él. Solo sé que cuando lo alcancé, sus labios estaban azules. Le di respiración de boca a boca, mientras las olas nos golpeaban una y otra vez, rogándole a Dios que no me lo quitara. Luis nadó hasta nosotros arrastrando a Mariana, que sangraba de la frente. Entre los dos logramos subir a los niños a la balsa justo antes de que otra ola gigante se estrellara contra nosotros. Cuando finalmente estuvimos todos en la balsa, empapados y temblando, miré alrededor. No había tierra a la vista. No había barco. No había nada excepto el océano infinito y la tormenta que seguía castigándonos sin piedad. Mi esposo Roberto se había quedado abajo, intentando salvar el motor. Grité su nombre hasta que mi voz se quebró, pero el mar ya se lo había llevado. Esa fue la última vez que vi a mi esposo. Y el comienzo de 9 días que jamás podré olvidar. 9 días donde cada amanecer era una tortura y cada atardecer una despedida. 9 días donde aprendí que el amor de una madre puede ser más fuerte que el océano mismo. Pero también descubrí hasta dónde puede llegar el sufrimiento humano antes de que el cuerpo simplemente se rinda. Mi nombre es Rosa Méndez. Hoy tengo 75 años, pero en agosto de 1982 tenía apenas 32 y era una mujer completamente diferente. Vivía en Puerto Peñasco, Sonora, un pequeño pueblo costero donde todos nos conocíamos y el mar era parte de nuestra vida diaria. Mi esposo Roberto construía botes de pesca artesanales y yo ayudaba en el negocio familiar mientras criaba a nuestros 3 hijos. Éramos una familia sencilla, feliz, con sueños modestos y una fe inquebrantable en que la vida siempre nos cuidaría. Nunca imaginé que el mar que nos daba de comer también podría quitárnoslo todo en cuestión de horas. Nunca pensé que tendría que ver a mis hijos sufrir de una manera que ninguna madre debería presenciar. Y jamás creí que llegaría el momento en que tendría que tomar decisiones imposibles sobre quién debería beber primero, quién necesitaba más la sombra, o cuál de mis bebés merecía la última gota de agua que quedaba en esa maldita balsa. Esta es mi historia. Es la historia de cómo el 14 de agosto de 1982 salimos a dar un paseo familiar que debía durar 3 horas y terminó convirtiéndose en una pesadilla de 9 días a la deriva en el mar de Cortés. Es la historia de cómo perdí a mi esposo, cómo casi pierdo a mis hijos y cómo descubrí fuerzas que no sabía que existían dentro de mí. Es una historia de horror, de dolor insoportable, pero también de esperanza y de ese instinto maternal que puede hacer que una mujer corriente se convierta en algo más fuerte que la muerte misma. Antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más historias de supervivencia reales. Dale me gusta si esta historia ya te está impactando y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes que comparten estas historias conmigo. Ahora sí, respira hondo, porque lo que viene es duro, muy duro, pero es real
y merece ser contado. Capítulo 1. La tormenta nos golpeó durante toda la noche. La balsa inflable era apenas un círculo de goma naranja de 2 metros de diámetro, diseñada para 4 personas como máximo, y nosotros éramos 5 cuando comenzó todo. Ahora solo quedábamos 4. Diego temblaba incontrolablemente en mis brazos, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos que no podía detener. Mariana tenía la frente abierta por el golpe contra el mástil, y la sangre se mezclaba con el agua salada, formando regueros rosados que manchaban su rostro. Luis, mi hijo mayor, se aferraba al borde de la balsa con una determinación que partía el alma. Tenía 10 años, pero en sus ojos vi algo que ningún niño debería tener: la certeza de que podíamos morir. El amanecer llegó lento y cruel. Cuando las primeras luces del sol atravesaron las nubes, pude ver finalmente la dimensión de nuestra tragedia. No había tierra por ningún lado, solo agua, kilómetros y kilómetros de agua gris que se movía como un monstruo dormido. Los restos del velero de Roberto habían desaparecido por completo, tragados por las profundidades. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera servirnos. Una tabla flotante, una caja de provisiones, un trozo de vela. Nada. El océano se había quedado con todo, incluyendo a mi esposo. Traté de hacer un inventario mental de lo que teníamos. Llevaba puesta una blusa de algodón y un pantalón corto. Luis tenía su camiseta de fútbol y unos shorts. Mariana vestía su traje de baño de una pieza y Diego solo llevaba un pañal de tela y una pequeña camiseta. En los bolsillos de mi pantalón encontré un peine de plástico y unas monedas mojadas. Eso era todo. No había agua potable. No había comida. No había nada con qué protegernos del sol que ya empezaba a calentar despiadadamente. Los niños me miraban esperando que yo tuviera las respuestas, que les dijera que todo estaría bien, que pronto llegaría un barco, que papá aparecería nadando desde algún lugar. Pero yo también tenía miedo, un miedo que me apretaba la garganta y me hacía difícil respirar. Sin embargo, no podía mostrarles ese terror. Tenía que ser fuerte, tenía que ser su roca en medio de ese océano que nos quería muertos. Pasamos todo ese primer día completo flotando sin rumbo. El sol del mediodía era una tortura. La piel de los niños comenzó a enrojecerse rápidamente, especialmente la de Diego, que tenía la piel más clara. Intenté hacer una especie de toldo con mi blusa, pero el viento la arrancaba constantemente. Luis vomitó 2 veces, probablemente por haber tragado agua salada durante la tormenta. Mariana se quejaba de que le dolía mucho la cabeza, y yo sabía que podía tener una conmoción cerebral por el golpe. Diego simplemente se quedaba callado, mirando el agua con unos ojos enormes llenos de confusión. La sed llegó más rápido de lo que esperaba. Para la tarde del primer día, todos teníamos la boca seca y pastosa. Diego empezó a llorar pidiendo agua, y fue entonces cuando tuve que mentirle a mi hijo por primera vez en su vida. Le dije que pronto encontraríamos agua, que solo teníamos que esperar un poco más. Pero yo sabía la verdad. Estábamos en medio del mar de Cortés, rodeados de millones de litros de agua que no podíamos beber. El agua salada te deshidrata más rápido, te enloquece, te mata. Lo había escuchado en historias de pescadores toda mi vida. Ahora estaba viviendo esa historia. Cuando llegó la segunda noche, la temperatura bajó drásticamente. Todos tiritábamos, apretados unos contra otros en el centro de la balsa. Las estrellas aparecieron, miles de ellas, formando un techo brillante que en cualquier otra circunstancia habría sido hermoso. Pero esa noche solo me recordaban lo pequeños e insignificantes que éramos. 4 puntos diminutos en la inmensidad del océano. Canté canciones de cuna para los niños, las mismas que les cantaba cuando eran bebés. Mi voz sonaba ronca y quebrada, pero seguí cantando hasta que los 3 se durmieron, acurrucados contra mí. Yo no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Roberto hundiéndose en el agua oscura, sus manos extendidas hacia mí, su boca abierta en un grito silencioso. Me preguntaba si había sufrido, si había pensado en nosotros en sus últimos momentos,
si nos culpaba por estar en ese maldito barco. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas y se mezclaran con la sal del mar. Pero me aseguré de que los niños no me escucharan. Ellos necesitaban creer que mamá era invencible. El segundo día fue peor que el primero. El sol salió implacable, convirtiendo la balsa en un horno flotante. La piel de todos nosotros empezaba a pelarse. Luis tenía los labios agrietados y sangrantes. Mariana deliraba un poco, hablando con su padre como si estuviera ahí con nosotros. Diego apenas se movía, conservando energías de forma instintiva, y yo sentía como mi propio cuerpo empezaba a fallar. Los calambres en las piernas eran constantes por estar sentada en la misma posición. Las manos me temblaban. La cabeza me daba vueltas cada vez que intentaba moverme demasiado rápido. Fue ese segundo día cuando vi el primer avión. Era apenas un punto brillante en el cielo, probablemente un vuelo comercial rumbo a algún lugar con aire acondicionado y bebidas frías. Grité hasta que mi garganta ardió. Agité los brazos frenéticamente. Rogué con cada fibra de mi ser que nos vieran. Luis se unió a mis gritos, Mariana también, pero el avión siguió su camino, indiferente a nuestro sufrimiento. Cuando desapareció en el horizonte, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, pensé que tal vez no nos encontrarían, que tal vez moriríamos ahí, los cuatro juntos, convertidos en comida para peces. Sacudí la cabeza violentamente para alejar esos pensamientos. No podía permitirme pensar así. No todavía. Capítulo 2. El tercer día comenzó con una decisión que me persigue hasta hoy. Diego había pasado toda la noche tosiendo. Su cuerpecito ardía con fiebre. Sus labios estaban tan secos que se habían partido en varias grietas profundas. Cuando abrió los ojos esa mañana, me miró con una expresión que jamás olvidaré y susurró: «Mami, tengo mucha sed». No era un capricho de niño, no era un berrinche. Era una súplica desesperada de un cuerpo que se estaba apagando. Luis y Mariana también me observaban, esperando. Todos sabíamos que no había agua. Pero en los ojos de mis hijos vi algo que me destrozó. La esperanza de que mamá tuviera algún milagro escondido. Que de alguna manera yo pudiera producir agua de la nada, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Resuelven problemas, hacen que las cosas malas desaparezcan. Entonces hice algo que me avergüenza profundamente, algo que me ha quitado el sueño durante más de 40 años. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sangró. El sabor metálico inundó mi boca. Escupí un poco de esa mezcla de sangre y saliva en mi mano, y se la ofrecí a Diego. Él la lamió desesperadamente, sus ojitos cerrados, creyendo que era agua. Luis se dio cuenta de lo que había hecho y apartó la mirada, sus hombros temblando. Tenía 10 años, pero en ese momento dejó de ser un niño. La culpa me carcomía, pero el llanto de Diego había cesado momentáneamente. Eso era lo único que importaba. Sobrevivir un minuto más, una hora más, un día más. El sol seguía martillándonos. Mi piel ya no era piel. Era una masa roja e hinchada que ardía con cada movimiento. Mariana tenía ampollas enormes en los hombros. Las piernas de Luis estaban cubiertas de llagas donde el agua salada había irritado cada centímetro de epidermis. Alrededor del mediodía, escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Un zumbido distante pero inconfundible. Un motor. Me puse de pie tan rápido que la balsa se tambaleó peligrosamente. A lo lejos, tal vez a 1 kilómetro, vi un barco pesquero. Era pequeño, con las redes extendidas, moviéndose lentamente a través del agua. Sentí que el corazón me iba a explotar en el pecho. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. «Aquí, aquí estamos». Luis comenzó a agitar su camiseta como una bandera. Mariana se puso de pie tambaleándose y también gritó. Incluso Diego intentó hacer ruido con su vocecita débil. Durante 10 minutos eternos, aullamos hasta que nuestras gargantas sangraron. El barco siguió su curso, aparentemente acercándose.
Mi esperanza creció como una bola de fuego en mi pecho. Iban a vernos. Tenían que vernos. Pero entonces el barco cambió de dirección. Giró hacia el este y comenzó a alejarse. Seguimos gritando, pero nuestras voces se perdían en la inmensidad. El zumbido del motor se fue haciendo más y más débil hasta que finalmente desapareció por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis se dejó caer en el fondo de la balsa y lloró abiertamente. Mariana se tapó la cara con las manos. Diego me miraba sin entender por qué ese barco no nos había salvado. Yo quería rendirme. En ese momento, con el sol quemándome y mis hijos destruidos, quería simplemente cerrar los ojos y dejar que el mar nos llevara. Pero entonces sentí la manita de Diego buscando la mía. Ese pequeño gesto me trajo de vuelta. No tenía derecho a rendirme. Estos niños me necesitaban, aunque yo misma me sintiera destruida. La tarde del tercer día trajo nubes oscuras. Al principio pensé que era mi vista fallando por la deshidratación, pero Luis las vio también y señaló hacia el horizonte. «Mamá, viene lluvia». Mi corazón dio un vuelco. Lluvia significaba agua dulce, agua que podíamos beber, pero también significaba otra tormenta, y no estaba segura de que la balsa pudiera soportar otro embate del océano. Las nubes se acercaron rápidamente, oscureciendo el cielo. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando olas que mecían la balsa violentamente. Los primeros truenos retumbaron como cañonazos. Luis abrazó a Mariana y yo sostuve a Diego contra mi pecho. Entonces comenzó a llover. No fue una lluvia suave, fue un diluvio. Gotas enormes que caían con tanta fuerza que dolían al golpear nuestra piel quemada. Pero era agua dulce, agua limpia del cielo. Abrí la boca y dejé que llenara mi garganta seca. Los niños hicieron lo mismo, bebiendo desesperadamente. Intenté usar mis manos como cuencos para recoger agua, pero se escurría entre mis dedos. Luis tuvo una idea brillante. Se quitó la camiseta y la extendió para que se empapara. Luego la exprimió sobre nuestras bocas. El agua que salió sabía a gloria pura. Bebimos hasta que nuestros estómagos dolieron. La lluvia duró tal vez 20 minutos, pero fueron los 20 minutos más preciosos de mi vida. Cuando paró, todos estábamos empapados, tosiendo el agua que habíamos tragado demasiado rápido, pero vivos. Más vivos de lo que habíamos estado en 3 días. Diego incluso sonrió un poco, su primera sonrisa desde que comenzó esta pesadilla, pero el alivio duró poco. Con la noche llegó un frío penetrante. Nuestras ropas mojadas nos congelaban. Tiritábamos tan violentamente que nuestros dientes castañeaban. Nos apretamos en el centro de la balsa, intentando compartir el poco calor corporal que nos quedaba. Mariana empezó a toser, una tos profunda y húmeda que me aterrorizó. Conocía ese sonido. Neumonía. Si desarrollaba neumonía aquí, sin antibióticos, sin abrigo, no sobreviviría. La noche se estiró interminablemente. Cada hora parecía durar días. Canté de nuevo para mantener a los niños despiertos, porque tenía miedo de que si se dormían con ese frío, no despertarían. Les conté historias de cuando eran pequeños, de las navidades en casa de la abuela, de los veranos en la playa cuando el mar era nuestro amigo y no este monstruo que nos tenía prisioneros. Luis también contó historias, y Mariana, a pesar de su tos, intentó hacer bromas. Nos aferramos a la humanidad con uñas y dientes, negándonos a convertirnos solo en carne agonizante. Cuando finalmente salió el sol del 4.º día, descubrí algo horrible. Mis manos estaban hinchadas al doble de su tamaño normal, la piel tan tensa que parecía a punto de reventar. Las piernas también. La sal del agua de mar había penetrado en cada poro, y mi cuerpo retenía líquidos de forma desesperada. Los niños mostraban los mismos síntomas. Estábamos entrando en una fase crítica de deshidratación. El agua de lluvia nos había dado un respiro, pero no era suficiente. No remotamente suficiente. Capítulo 3. El 4.º día fue cuando Diego dejó de hablar.
No dijo una sola palabra en toda la mañana. Se quedaba acostado en el fondo de la balsa, mirando el cielo con ojos vidriosos. Cuando intenté levantarlo para que el sol no le diera directo en la cara, su cuerpo estaba flácido, como un muñeco de trapo. El pánico me atravesó como un cuchillo. Le puse la mano en el pecho y sentí su corazón latiendo débilmente, demasiado débil. Su respiración era superficial, apenas perceptible. Mi bebé se estaba muriendo en mis brazos y no había nada que pudiera hacer. Mariana tampoco estaba bien. Su tos había empeorado durante la noche y ahora escupía flemas con rastros de sangre. Cada vez que tosía, su carita se contraía en una mueca de dolor que me partía el alma. Luis trataba de mantenerse fuerte, pero yo veía cómo se tambaleaba cuando intentaba moverse, cómo sus ojos se perdían en la distancia. Estábamos todos desmoronándonos, célula por célula, órgano por órgano. El mar nos estaba devorando lentamente. Fue ese día cuando empecé a ver cosas. Al principio pensé que era real, un barco enorme en el horizonte con banderas de colores ondeando al viento. Grité y señalé, pero cuando Luis miró en esa dirección, no había nada, solo el océano interminable. «Mamá, no hay ningún barco», dijo con voz apagada. Me di cuenta entonces de que mi mente empezaba a fallar. La deshidratación extrema causa alucinaciones. Lo había estudiado en mis clases de enfermería hacía años. Ahora lo estaba viviendo en carne propia. Pero si yo alucinaba, ¿qué les estaba pasando a mis hijos? Luis comenzó a hablar con su padre como si estuviera sentado junto a nosotros en la balsa. «Sí, papá, ya sé que tengo que cuidar a mamá», decía mirando al espacio vacío. Mariana cantaba canciones infantiles que no había cantado desde que tenía 3 años. Y Diego simplemente se había retirado a un lugar dentro de su cabeza donde yo no podía alcanzarlo. Era como si su alma ya se hubiera rendido, aunque su cuerpecito seguía aferrado a la vida por pura inercia. Intenté encontrar algo, cualquier cosa comestible. Observé el agua buscando peces, pero no vi ninguno cerca de la superficie. Las gaviotas que habíamos visto los primeros días habían desaparecido, lo que significaba que estábamos muy lejos de la costa. Revisé cada centímetro de la balsa por si había algo que hubiéramos pasado por alto. Nada. Solo el plástico naranja y nuestros cuerpos destrozados. El sol del mediodía era una tortura medieval. La piel de mis hombros se había quemado tan severamente que podía ver carne viva en algunos lugares. Cuando tocaba esas zonas, el dolor era tan intenso que me hacía ver estrellas. Arranqué un pedazo de mi blusa para cubrir los hombros de Diego, pero la tela estaba tan empapada en sal que probablemente le hacía más daño que bien. Cada decisión que tomaba parecía equivocada. Cada movimiento empeoraba las cosas. Esa tarde, Luis me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Sus ojos tenían una claridad extraña, como si hubiera despertado de un sueño. «Mamá, tengo que decirte algo», susurró. Su voz sonaba ronca, rasposa. Cuando papá se hundió, yo vi que se golpeó la cabeza con el timón. No sufrió, se fue rápido. Me quedé helada. Luis había visto morir a su padre y había guardado ese secreto durante 4 días para protegerme. Tenía 10 años y ya cargaba con un peso que ningún niño debería llevar. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo sus costillas prominentes contra mi pecho. Lloramos juntos, sin lágrimas, porque nuestros cuerpos ya no tenían líquido para producirlas. Fue un llanto seco, doloroso, que nos sacudía a ambos. Mariana nos miraba con ojos febriles, sin entender completamente lo que pasaba. Diego seguía inmóvil, perdido en su mundo interior. Al caer la noche del 4.º día, tomé otra decisión desesperada. Recordé algo que había escuchado sobre marineros náufragos. Bebían su propia orina cuando no había otra opción. La orina contiene sal, pero en las primeras etapas de deshidratación es menos salada que el agua de mar. Podría darnos unas horas más de vida. Esperé a que los niños estuvieran dormidos,
aunque no estaba segura de que realmente durmieran o simplemente estuvieran inconscientes. Me alejé lo más que pude en la pequeña balsa, y lo hice. El líquido era escaso, apenas unas gotas oscuras y concentradas. Lo probé primero. Era amargo, nauseabundo, pero mi cuerpo lo aceptó con desesperación. Luego desperté a Luis y le expliqué lo que tenía que hacer. Vi la repulsión en su rostro, pero también vi comprensión. Él entendía que estábamos más allá de la dignidad, más allá del asco. Estábamos en territorio de supervivencia pura. Él también lo hizo, y compartimos esas gotas preciosas con Mariana. Diego estaba demasiado débil para beber nada. El quinto día amaneció con un cielo rojo sangre. Cielo rojo por la mañana, marinero ten cautela, solía decir Roberto. Tenía razón. Para el mediodía, el viento había aumentado y las olas crecían. No era una tormenta como la primera, pero era suficiente para hacer que la balsa se tambaleara peligrosamente. Cada ola nos empapaba con agua salada que quemaba nuestras heridas abiertas. Mariana gritó de dolor cuando una ola particularmente grande la golpeó en la espalda, donde tenía las quemaduras más severas. Luis vomitó, aunque no había nada en su estómago excepto bilis amarilla. El olor era acre y penetrante en el espacio confinado de la balsa. Yo misma sentía náuseas constantes, mi estómago retorciéndose en nudos imposibles. El hambre había evolucionado de un dolor agudo a un vacío sordo que consumía todo mi ser. Mi cuerpo estaba digiriéndose a sí mismo, consumiendo músculo para mantenerse funcionando. Ese día vi un tiburón. No estoy segura si era real o otra alucinación, pero juré ver una aleta gris cortando el agua a unos 20 metros de distancia. Se movía en círculos, acercándose lentamente. Luis también lo vio, así que tal vez era real. Nos quedamos completamente quietos, apenas respirando. El tiburón dio varias vueltas alrededor de la balsa, su sombra oscura visible bajo el agua clara. Pensé, así es como termina. Nos va a volcar y nos comerá uno por uno. Pero después de lo que parecieron horas, la criatura se alejó nadando hacia aguas más profundas. Cuando cayó la noche del quinto día, sostuve a Diego contra mi pecho y sentí lo poco que quedaba de él. Había perdido tanto peso que podía sentir cada hueso de su cuerpo. Su piel ardía con fiebre. Su respiración era irregular, con pausas largas entre cada inhalación que me hacían pensar que había dejado de respirar. Le canté una canción de cuna que mi propia madre me cantaba cuando era pequeña. Mi voz era apenas un susurro quebrado, pero seguí cantando, porque si Diego iba a morir, no moriría solo en el silencio. Moriría escuchando la voz de su madre diciéndole que era amado. Pero Diego no murió esa noche. Ninguno de nosotros murió. Cuando salió el sol del sexto día, todavía estábamos ahí, aferrándonos a la vida con una terquedad que desafiaba toda lógica. Estábamos más cerca de ser cadáveres que personas vivas, pero seguíamos respirando, seguíamos existiendo, y mientras existiéramos, había esperanza, aunque fuera una esperanza del tamaño de un grano de arena en ese océano infinito. El amanecer del sexto día fue tan brillante que dolía mirarlo. El mar era un espejo enceguecedor, una plancha infinita de luz que quemaba los ojos y la esperanza. Ya no sabía si era martes o viernes, si habían pasado 6 o 10 días. El tiempo había perdido toda forma. Solo existían el calor, la sed y el silencio interrumpido por la respiración entrecortada de mis hijos. Diego ya no hablaba. Apenas emitía un gemido débil de vez en cuando, como un animal herido. Mariana deliraba, repitiendo palabras sin sentido, mezclando recuerdos con sueños. «Papá está en la playa. Nos está esperando», murmuraba. Luis seguía aferrado al borde de la balsa, mirando el horizonte como si pudiera obligar al rescate a aparecer con la fuerza de su mirada. Era un niño de 10 años, pero su rostro ya tenía las arrugas de un hombre viejo. Yo no sentía el cuerpo.
Las piernas estaban dormidas, hinchadas, y cada movimiento me hacía ver destellos blancos de dolor. Mis labios estaban tan resecos que cada palabra se abría como una herida. Pero seguía repitiendo lo mismo como una oración. Vamos a salir de aquí. Lo prometo, vamos a salir. No sabía si lo decía para ellos o para convencerme a mí misma. Diramdía pasó la tarde del sexto día trajo un viento nuevo. Era más fresco, con olor a lluvia lejana. Lo sentí en la piel y supe que venía una tormenta. Intenté cubrir a los niños con lo poco que quedaba de mi blusa, pero ya era solo trapos pegajosos de sal. Las nubes aparecieron rápido, negras y pesadas, y el cielo se cerró como una tapa. Cuando cayó la primera gota, abrí la boca y dejé que el agua llenara mi garganta. Llovió durante casi una hora. Recogimos agua en la tela, en las manos, en lo que pudimos. Bebimos hasta el límite, sin pensar en nada más. Era como beber vida líquida. Luis incluso sonrió. Fue la primera vez que vi una sonrisa en días. Pero con la noche vino el infierno. El viento rugía con una furia que parecía humana. Las olas golpeaban la balsa con una violencia que nos levantaba y arrojaba como muñecos. A veces quedábamos suspendidos en el aire antes de caer otra vez sobre el mar, que ahora rugía como una bestia enfurecida. Sujeté a los 3 niños contra mí, rezando en voz alta. Dios mío, no nos lleves ahora, no después de tanto. Una ola enorme nos volcó. Todo fue oscuridad y gritos. Sentí las manos de mis hijos soltarse, una tras otra. Tragué agua salada y sentí el pecho estallar. Cuando logré salir a la superficie, el mar era un caos absoluto. Vi la balsa volcada, flotando de lado. Luis estaba aferrado a una cuerda, gritando mi nombre. Mamá, nadé como pude. La corriente me arrastraba, el cuerpo se negaba a responder. En medio de las olas, vi el pequeño cuerpo de Diego flotando, boca abajo otra vez. Una imagen que ya había visto antes y que me heló el alma. Grité, pero el viento me devoró la voz. Llegué hasta él, lo giré, golpeé su espalda, respiración boca a boca, otra vez, desesperada, como una madre que se niega a aceptar la muerte. Y entonces, tosió. Una tos débil, apenas un suspiro, pero suficiente para devolverme la vida. Con la ayuda de Luis, logramos volver a subir a la balsa. Mariana sangraba por la pierna, pero seguía consciente. La tormenta duró toda la noche. No sé cómo no nos hundimos. Quizás fue el diseño del bote, quizás fue la suerte. O quizás alguien allá arriba decidió que todavía no era nuestro final. Udin Dadar, el 7º día, amaneció en silencio. Un silencio denso, absoluto. El mar estaba en calma otra vez, pero lleno de restos flotando a nuestro alrededor. Fragmentos de madera, sogas, pedazos de vela. Diego dormía en mi regazo, exhausto. Luis y Mariana miraban el horizonte con los ojos vacíos. Nadie hablaba. Ese día comencé a hablar con Roberto en voz alta. Te fallé. No pude protegerlos como prometí. Sentía que estaba ahí, cerca, flotando con nosotros, cuidándonos. A veces incluso creía oír su voz entre el viento. Resiste, Rosa. Falta poco. La mente me jugaba trucos. No sabía si deliraba o si de verdad lo escuchaba, pero esas palabras me mantenían viva. Por la tarde, vi gaviotas. Al principio pensé que era otra alucinación, pero estaban ahí, volando en círculos. Gaviotas significaban una cosa: tierra cercana. Grité de alegría. Luis también las vio y sus ojos se iluminaron por primera vez en días. Mamá, eso quiere decir que estamos cerca. Pero la esperanza es cruel cuando el rescate no llega. Pasó el día y no vimos nada más que mar. Las aves desaparecieron con el sol y el corazón se me encogió otra vez. El 8º día fue el más largo de mi vida. La fiebre de Diego volvió. Mariana apenas respiraba. Luis estaba en silencio, mirando hacia abajo, murmurando palabras que no entendía. Me pregunté si era justo seguir luchando. Si no sería mejor cerrar los ojos y dejar que el mar hiciera su trabajo.
Pero entonces recordé la promesa que le hice a Roberto la noche antes de zarpar. Siempre volveré a casa. Y me aferré a esa frase como si fuera una cuerda invisible. Al mediodía el cielo se cubrió de un brillo distinto. No era tormenta, era luz. Y entonces lo oí, el sonido grave y rítmico de un motor. Un barco. Me incorporé de golpe gritando como una loca. Aquí estamos. Luis agitó la camiseta. Mariana, apenas consciente, intentó levantar la mano. Diego ni siquiera reaccionó. El barco era pequeño, un pesquero. Lo vi girar lentamente y seguir derecho. No, susurré. Grité hasta desgarrarme la garganta. Golpeé el agua con las manos. Y cuando ya creía que todo estaba perdido, el barco volvió a girar. Alguien en la cubierta nos había visto. Mendounda, nunca olvidaré esa imagen. Un hombre moreno, con gorra azul, señalando hacia nosotros y gritando órdenes en un español que apenas podía oír. En cuestión de minutos, el pesquero se acercó lo suficiente para lanzar una cuerda. Luis la atrapó con un último esfuerzo. Los pescadores nos subieron uno por uno, con cuidado, con miedo, como si levantaran fantasmas del mar. Cuando puse los pies en la cubierta, las piernas me fallaron. Caí de rodillas y comencé a llorar. No lágrimas, solo sollozos secos, desgarrados. Uno de los hombres me dio agua. Otro cubrió a Diego con una manta. Oí a alguien decir, pensamos que eran cuerpos, no que seguían vivos. Y en ese momento entendí que para el mundo ya estábamos muertos. Nos llevaron a San Felipe, Baja California. Nos recibieron en el hospital local. Pasé 3 días inconsciente. Cuando desperté, una enfermera me dijo que mis hijos estaban estables. Diego tenía pulmonía, Mariana infección en las heridas, Luis desnutrición severa, pero vivos. El 9º día, cuando pude levantarme, caminé hasta la ventana del hospital. Desde allí se veía el mar. Calmo, azul, hermoso. No pude odiarlo. Solo lo miré y susurré. Me quitaste todo, pero también me dejaste lo más importante. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cómo sobreviví, siempre respondo lo mismo. No fue la suerte, fue el amor de una madre y la promesa que le hice a un hombre que nunca regresó. El primer recuerdo que tengo del hospital es el olor, un olor limpio, casi dulce, de desinfectante y gasas nuevas. Me pareció un olor irreal, demasiado puro después de tantos días rodeada de sal, sudor y podredumbre. No entendía dónde estaba. Creí que aún seguía soñando, flotando en aquella balsa que ya se había convertido en una extensión de mi cuerpo. Pero entonces escuché una voz infantil que susurró, «Mamá». Era Luis. Abrí los ojos y lo vi a mi lado, sentado en una silla, con el brazo vendado y la mirada agotada. Mariana dormía en otra cama, su rostro cubierto por un vendaje blanco en la frente. Diego estaba al fondo, conectado a una pequeña máquina que pitaba rítmicamente. Me incorporé de golpe, el cuerpo protestando con un dolor indescriptible. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas antes de siquiera entender que estaba llorando. «Estamos vivos», susurré. Luis asintió sin decir palabra, y en ese gesto había más sabiduría que en cualquier sermón. Y mi linda Natami. Pasaron los días como en un sueño nebuloso. Los médicos decían que estábamos deshidratados, con quemaduras de 2º grado, infecciones y desnutrición severa. Pero ninguno de ellos sabía ponerle nombre a lo que realmente teníamos, el miedo. Ese miedo silencioso que se instala en la piel, que no se cura con sueros ni antibióticos. Luis despertaba por las noches gritando el nombre de su padre. Mariana se tapaba los oídos cuando oía la lluvia, como si cada gota fuera una ola a punto de tragárnosla otra vez. Y yo no podía mirar el mar. Ni siquiera podía oírlo sin que el cuerpo entero me temblara. A veces me quedaba despierta toda la noche observando a mis hijos dormir. Cada respiración suya era una victoria.
Cada pestañeo, un milagro, pero también una condena. Tenía que seguir viviendo por ellos, aunque mi alma se sintiera todavía flotando allá afuera, entre la espuma y los restos del velero. Una mañana, el capitán del barco pesquero que nos rescató vino a visitarnos. Era un hombre de rostro curtido por el sol y manos grandes, agrietadas. Me entregó una pequeña caja de madera que habían recuperado del mar. «Esto lo encontramos flotando cerca de donde estaban ustedes», dijo. La abrí con cuidado. Dentro había una foto. Estaba dañada por el agua, pero aún se distinguía la imagen. Roberto, de pie frente al velero, con los brazos rodeando a los niños. Todos sonreíamos. Por un instante, el aire se me escapó de los pulmones. Toqué la foto con los dedos temblorosos y sentí como si ese pedazo de papel todavía tuviera la temperatura del sol de aquel día. El capitán me puso una mano en el hombro. Su esposo debe haberlos estado cuidando desde allá arriba, asentí. No podía hablar, pero en el fondo lo creí. Los días se convirtieron en semanas. Aprendimos a caminar de nuevo, a comer sin que el estómago doliera, a reír sin sentir culpa. Los periódicos locales hablaban de el milagro del mar de Cortés. Vinieron periodistas, fotógrafos, curiosos. Algunos querían saber cómo sobrevivimos. Otros querían convertirnos en una historia de portada. Yo respondía lo justo, pero guardaba para mí los detalles verdaderos. Nadie entendería lo que ocurre en el silencio de la noche, cuando el viento sopla y uno vuelve a oír los gritos de aquel día. Una vez, un reportero me preguntó, ¿qué fue lo que más le dio fuerza para sobrevivir? Le respondí sin pensarlo, el amor, pero también el miedo. Uno no existe sin el otro, porque aprendí que el amor no siempre es suave ni dulce. A veces es salvaje, desesperado. A veces se parece más a un grito que a una oración. Pasaron los años. Nos mudamos a Hermosillo, lejos del mar. Luis creció y se convirtió en maestro. Mariana estudió enfermería. Diego siempre fue más silencioso que los demás. Le costaba dormir, le costaba confiar, pero tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nunca hablamos mucho de lo que pasó. Era como un pacto invisible entre los cuatro. No romper el silencio, no volver a abrir las heridas. Sin embargo, cada año, el 14 de agosto, yo me levantaba antes del amanecer, encendía una vela y decía en voz baja, «Gracias, Roberto, lo logramos». Luego salía al patio y miraba el cielo, buscando entre las nubes la silueta de aquel barco que nunca regresó. Han pasado más de 40 años desde aquel naufragio. Hoy tengo 75 y todavía sueño con el mar. A veces lo veo calmo, azul, infinito. Otras, furioso, rugiendo con la misma voz que me arrebató a mi esposo. Pero ya no le tengo miedo. Aprendí a perdonarlo. Hace poco volví a Puerto Peñasco. Mis hijos insistieron en acompañarme, pero quise ir sola. Caminé hasta la orilla y dejé que las olas tocaran mis pies. El agua estaba tibia. Cerré los ojos y sentí que, por primera vez en décadas, el mar me abrazaba sin querer destruirme. Y entonces comprendí algo que había buscado toda mi vida. No sobreviví del mar. Sobreviví gracias a él, porque fue en su brutalidad donde descubrí quién era realmente. Fue en su furia donde aprendí que una madre puede desafiar la muerte, el hambre y el tiempo mismo. El mar me lo quitó todo, sí, pero también me dio una verdad que llevo conmigo desde entonces. No hay fuerza más poderosa que el amor cuando se niega a rendirse. Dicen que el mar no guarda rencor, pero tampoco olvida. A veces pienso que cada ola que llega a la orilla trae un fragmento de todas las historias que se tragó. Si uno escucha con atención, puede oír los ecos, los nombres, los gritos, las oraciones que alguna vez flotaron sobre su piel inmensa. Cuando cierro los ojos, vuelvo allí. Puedo sentir el balanceo de la balsa, el olor salado en el aire, el roce áspero del viento en mi cara. Pero ya no hay miedo ni desesperación. Solo una paz extraña, profunda,
como si finalmente entendiera lo que el mar quiso enseñarme aquel agosto de 1982, que la vida no es sobrevivir, sino recordar. Recordar para honrar a los que el mar no devolvió. Recordar para que mis hijos nunca olviden quiénes fuimos antes y después de esas 9 noches a la deriva. Recordar para que el nombre de Roberto siga vivo en cada amanecer, en cada puerto, en cada niño que mira el horizonte sin saber que la inmensidad puede ser tan hermosa como mortal. Hoy, cada vez que camino junto al agua, dejo que las olas mojen mis pies. Y le hablo en silencio, como a un viejo amigo que ya me entiende. Te perdono. El mar responde siempre igual. No con palabras, sino con un rumor antiguo, constante, que parece decir, tú también me perteneces. Porque después de todo, nadie regresa del mar siendo el mismo. Y aunque el océano me arrebató lo que más amaba, también me devolvió algo que no sabía que tenía. La certeza de que incluso en el límite del dolor, el amor es lo único que flota.